Mi hijo gritó por teléfono, como si yo fuera una extraña. Ya me divorcié de mi esposa. ¿Por qué sigues dejando a mi hijo con ella? Respondí sin pensar, con la voz aún tibia del café. Que el niño está durmiendo aquí en casa. Hubo un silencio. Luego un jadeo corto e incrédulo. Que sentí un escalofrío recorrerme la espalda, uno de esos que no vienen del frío, sino de la certeza de que algo está profundamente mal. Miré el pasillo. La puerta del cuarto de mi nieto estaba entreabierta. La televisión murmuraba bajito, y aún así nada encajaba. Ese fue el momento exacto en que supe que una verdad estaba a punto de romperlo todo. No sé por qué el cuerpo reconoce el peligro antes que la cabeza. Estaba en la cocina, sosteniendo una taza de café de olla que acababa de calentar. El aroma a canela y piloncillo subía lento, como si quisiera calmarme, pero no pudo. El grito de mi hijo me había atravesado el oído con una violencia que no le conocía. No era la voz con la que me hablaba los domingos, ni la que usaba para pedir consejo. Era una voz dura, acusadora, como si yo hubiera cometido algo imperdonable. ¿Por qué sigues dejando a mi hijo con ella?, repitió ahora más bajo, como si la rabia hubiera encontrado un cauce más peligroso. ¿Con quién?, pregunté, apoyando la mano libre en la barra de mármol. Estaba fría. Agradecí ese frío porque me sostuvo en el presente. Si te refieres a Mariana... El niño está aquí, durmiendo. El silencio del otro lado se volvió pesado. No era un silencio vacío. Estaba lleno de respiración contenida de pensamientos que no se decían. Luego escuché ese sonido mínimo que delata el miedo, un trago seco. ¿De qué estás hablando, mamá?, dijo al fin. Mariana me llamó hace un rato. Dijo que tú le pediste que pasara por el niño. ¿Con tu hermana? Mi hermana. Sentí un pinchazo en el estómago. Mi hermana no estaba en la ciudad. Se había ido a Querétaro a cuidar a una tía enferma. Lo sabía todo el mundo. No había forma de que ella estuviera involucrada en nada. No pedí nada, respondí más despacio. Y mi hermana no está aquí. Otra vez silencio. El tipo de silencio que se instala cuando alguien entiende que las piezas no encajan, pero aún no se atreve a mirarlas juntas. Me apoyé mejor en la barra y miré hacia el pasillo. La puerta del cuarto seguía entreabierta. La luz azulada de la televisión dibujaba sombras suaves en la pared. Mi nieto siempre dormía con videos de camiones y excavadoras, desde los 3 años. Era su ritual. Nada de eso había cambiado. Todo estaba exactamente como debía estar. ¿Estás segura?, preguntó mi hijo, con una voz que ya no gritaba pero temblaba. Más segura que nunca, dije. Colgó sin despedirse. Me quedé unos segundos mirando el teléfono como si esperara que vibrara de nuevo y alguien me explicara la confusión absurda que acababa de ocurrir. No pasó. En la cocina, el reloj marcaba los segundos con una puntualidad cruel. Tic, tac. Cada sonido parecía burlarse de mí. No corrí al cuarto de mi nieto. No grité su nombre. Caminé. Abrí la puerta con cuidado. Ahí estaba. Dormía tranquilo, abrazado a su almohada de dinosaurios, la misma de siempre. Su respiración era pareja. La televisión murmuraba historias de motores. Me quedé mirándolo un momento largo, como si quisiera memorizar esa paz por si estaba a punto de perderla. Cerré la puerta con suavidad. Fue en ese pasillo estrecho, con las paredes llenas de fotos familiares, donde sentí la primera grieta abrirse. No en mi casa, en algo más profundo, en la idea de que conocía a mi propio hijo. Las grietas nunca vienen solas. Aprendí eso hace años. Me senté en el sillón y respiré hondo. Repasé los últimos meses con una atención nueva, afilada. Las llamadas que él cortaba rápido cuando yo entraba al cuarto.
los mensajes que decía haber borrado por error, el cansancio permanente, las visitas inesperadas. Todo aquello que yo había atribuido al estrés del divorcio empezó a cambiar de forma. Tomé el teléfono y revisé el historial de llamadas. Nada extraño. Ninguna llamada de Mariana, ninguna de mi hermana. Nada que explicara por qué alguien estaría usando mi nombre para pedir que recogieran a mi nieto. Y sin embargo, la ausencia de explicación fue paradójicamente el inicio de una. No confronté a nadie. No llamé a Mariana. No volví a marcarle a mi hijo. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, repitiéndome una regla que la vida me había enseñado a golpes: la verdad solo sirve cuando viene acompañada de pruebas. Esa noche, mi hijo llegó tarde. Demasiado tarde para alguien que decía estar reorganizando su vida tras un divorcio difícil. Entró en silencio, se duchó rápido y evitó mirarme a los ojos. Cuando se sentó en la orilla de la cama, sentí el colchón hundirse, pero no sentí compañía. Se dio la vuelta y fingió dormir. Yo miré el techo, escuché su respiración. Era irregular, tensa. La culpa se manifiesta hasta en la forma de dormir. A las 3 de la mañana, su celular vibró. Se levantó despacio, creyendo que no lo notaría. Caminó hacia el pasillo y habló en susurros. No entendí las palabras, pero sí el tono. Era íntimo, urgente, el tipo de voz que no se usa con cualquiera. Sí, lo sé, pero hoy no, murmuró. Ella ya sospecha. No necesitaba oír más. Me di la vuelta en la cama y cerré los ojos, aunque no dormí. La madrugada se convirtió en un ruido constante dentro de mi cabeza. Pensamientos que se chocaban, recuerdos que cobraban un sentido nuevo. Aquella llamada de la tarde no había sido un error. Había sido una ventana. Cuando el sol empezó a colarse por la ventana, dorando las cortinas, yo ya había tomado una decisión. No sabía aún cuál era la verdad completa, pero iba a encontrarla. Por mi nieto. Por mí. Antes de que alguien más tuviera tiempo de inventar otra mentira. Amanecí antes de que sonara el despertador. No había dormido, pero tampoco me sentía cansada. Había en mí una claridad extraña, casi filosa, como si la noche entera hubiera estado afilando algo dentro de mi cabeza. Me levanté despacio, para no despertar a nadie, y fui directo a la cocina. Preparé el desayuno. Como siempre, pan tostado, un poco de fruta, el café de olla, que ya empezaba a hervir. La rutina era un ancla. Mientras todo parecía normal, yo podía pensar. Mi nieto se despertó con buen humor. Me sonrió con esa sonrisa desdentada que todavía me desarma. Le ayudé a ponerse el uniforme, le peiné el cabello con cuidado y le preparé la mochila. Nada en su mundo debía cambiar todavía. No por mi confusión, no por los errores de los adultos. Mi hijo apareció en la cocina con los ojos hundidos. Intentó sonreír. Me dio un beso rápido en la mejilla, de esos automáticos. Olía a un perfume distinto, uno más dulce, demasiado juvenil para él. No dije nada. El silencio, había aprendido, es un espejo incómodo. ¿Dormiste bien?, preguntó. Lo normal, respondí. No era mentira. Salimos juntos hacia la escuela. El trayecto fue corto y pesado. Él hablaba de cosas sin importancia. El tráfico, el calor, que ya se sentía desde temprano, un problema en el trabajo. Yo asentía. Observaba. Cuando llegamos, se ofreció a bajar del coche para despedirse del niño. Nunca lo hacía. Siempre tenía prisa. Ese detalle mínimo se quedó girando en mi cabeza. En la puerta de la escuela, la vigilante nos saludó. Yo tomé a mi nieto de la mano. Antes de entrar, una mujer salió de la oficina administrativa y me llamó por mi nombre. ¿Tiene un minuto, señora?
dijo con una sonrisa tensa. Sentí como el estómago se me encogía. Le pedí a mi hijo que esperara afuera con el niño. La seguí. Dentro estaba la subdirectora, sentada detrás de su escritorio con un folder abierto. Me ofreció asiento. No me senté. Las manos me sudaban. Ayer pasó algo raro, empezó. Su hijo vino por la tarde. Dijo que usted le había autorizado retirar al niño antes de la salida. El piso pareció inclinarse. ¿Cómo que retirar?, pregunté cuidando la voz. Sí, dijo que usted había tenido un imprevisto. Nos pareció extraño, porque no avisó por el grupo de padres, ni por la plataforma, pero dudó, usó su nombre. Sentí un frío seco subir por la espalda. No era una confusión, no era un malentendido. Alguien había intentado sacar a mi nieto de la escuela, usando mi identidad. No lo autorizo nunca sin aviso, dije. Y ayer el niño estaba conmigo. La subdirectora asintió. Por eso no lo entregamos. La maestra lo conoce, pero decidió confirmar. Él se molestó. Dijo que usted lo había hecho otras veces. Salí de la oficina con el corazón golpeándome el pecho. Afuera mi hijo jugaba con el niño ajeno como si nada. Me miró buscando una señal. Sonreí. No por él, por el niño. De regreso a casa no dije una palabra. Él tampoco. El silencio entre nosotros era distinto ahora. Tenía bordes. Al llegar me encerré en el baño y respiré hondo. Me miré al espejo. Vi a una mujer mayor, con arrugas que no me avergonzaban, con ojos cansados, pero despiertos. No pierdas la calma, me dije en voz baja. Todavía no. Más tarde bajé al mercado. Necesitaba aire, ruido, normalidad. En la esquina me encontré con doña Elvira, una vecina de años, de esas que ven más de lo que dicen. ¿Todo bien, comadre?, preguntó apretándome la mano. Sí, porque... Me miró de reojo. Nada. Solo que he visto a Mariana rondando por aquí, por la escuela. Pensé que ya no... No terminó la frase. No hacía falta. Regresé a casa con las bolsas pesadas y la cabeza aún más. Me senté en la mesa y saqué una libreta vieja. Empecé a anotar fechas, palabras exactas, nombres. No sabía todavía para qué serviría, pero escribir ordena el miedo. Por la tarde revisé la cuenta bancaria. Pequeños cargos que no reconocía una farmacia en otra colonia, una tienda de juguetes, un servicio de comida a domicilio con una dirección que no era la nuestra. Nada escandaloso, justo lo suficiente para pasar desapercibido. Cuando mi hijo volvió del trabajo, traía prisa. Dijo que tenía que salir otra vez, que un amigo lo esperaba. Asentí. No pregunté. La ausencia de preguntas le relajó los hombros. Lo vi irse y supe que estaba ganando tiempo. Yo también. Esa noche, mientras el niño dormía, recibí un mensaje de un número desconocido. Si quiere proteger a su nieto, deje de confiar en su hijo. Me quedé mirando la pantalla inmóvil. No respondí. Guardé el mensaje. Lo anoté en la libreta. Apagué la luz y me acosté con una certeza nueva, pesada y clara. Esto ya no era un asunto familiar que se arreglara hablando. Era algo más grande. Y yo estaba justo en medio. No le conté a nadie lo del mensaje. Ni a mi hijo, ni a Mariana, ni siquiera a mi hermana por teléfono. Hay silencios que no se comparten porque todavía están crudos. Al día siguiente, llevé a mi nieto a la escuela con una calma ensayada. Sonreí a las otras madres, respondí a los saludos, fingí normalidad. Por dentro, cada gesto se me quedaba grabado con una nitidez nueva, como si el mundo hubiera subido de volumen. Volví caminando despacio. Necesitaba pensar sin ruido. En la esquina, el aire olía a pan recién horneado y a gasolina. Pensé en el mensaje, deje de confiar en su hijo. No decía nada que yo no estuviera empezando a entender, pero que alguien más lo supiera me inquietaba.
¿Quién miraba desde cuándo? Ese mismo día, al mediodía, mi hijo llamó. Habló rápido, con un tono demasiado amable para ser natural. Mamá, ¿todo bien en la escuela?, preguntó. Todo bien, respondí. No mentí. El niño estaba a salvo. Eso era lo único que importaba. Hubo una pausa. Oye, si te buscan de la escuela por cualquier cosa, diles que yo puedo ir por él, para ayudarte. Anoté mentalmente la frase exacta. Para ayudarte. Como si yo necesitara ayuda con lo único que había hecho bien toda mi vida. Por la tarde, una comadre de la parroquia Rosa me invitó a acompañarla a hacer unas compras. Acepté. Rosa es de esas mujeres que caminan despacio, pero observan con una atención que asusta. En el camino le conté lo justo. No pedí consejo, solo hechos. Ella escuchó sin interrumpir. Si quieres saber la verdad, dijo al final, no mires a tu hijo. Mira sus rutinas. Eso hice. Los siguientes días, observé. No de manera obvia. Me levantaba temprano, hacía lo de siempre y dejaba que él creyera que nada había cambiado. Tomé nota de horarios de excusas de trayectos. Una noche, cuando dijo que iba a una reunión cerca del centro, decidí salir también. Le dije que iba a la farmacia, esperé 10 minutos y lo seguí. No fue difícil. Conozco sus manías al manejar. Giró hacia una zona que no frecuentaba. Un conjunto de edificios medianos, bien cuidados, lejos de nuestra colonia. Se estacionó y bajó con una bolsa grande. Juguetes. Lo supe por el color del papel y el sonido seco de plástico al chocar. Me quedé dentro del coche, el corazón en la garganta. Vi cómo entraba sin mirar a los lados como quien llega a casa. Minutos después, una ventana del tercer piso se iluminó. Una sombra pequeña corrió hasta la cortina. Una voz infantil clara atravesó el vidrio. Papá. Sentí que algo se me desprendía por dentro. No fue un golpe, fue un deslizamiento lento definitivo. Mi hijo alzó a un niño que no era el mío. Lo hizo con una naturalidad que dolía. Lo cargó, lo balanceó, besó su cabeza. No había prisa ni culpa. Había costumbre. Rosa me apretó el brazo. Respira, susurró. Yo respiré, pero el aire me supo a metal. No lloré. Tomé el teléfono y grabé. La mano me tembló apenas, lo suficiente para saber que estaba viva. Nos fuimos sin hacer ruido. En el camino de regreso nadie habló. Al llegar a casa, me senté en el sillón y cerré los ojos. No pensé en Mariana. Pensé en mi nieto, en la escuela, en el intento de sacarlo usando mi nombre. Todo empezó a alinearse con una precisión cruel. Al día siguiente fui al banco. Pedí los estados de cuenta completos. El empleado me miró raro, pero no preguntó. Al revisar los movimientos, vi lo que ya sabía: compras repetidas en esa zona, gastos infantiles, pagos que no correspondían a nuestra realidad. Guardé todo. Por la noche, mi hijo llegó temprano. Traía chocolates. Los puso sobre la mesa como si fueran una disculpa envuelta en papel barato. Para ti, dijo. Gracias, respondí. Sonrió aliviado. Creyó que no sabía nada. Ese fue su error. Más tarde su celular vibró. Lo dejó boca abajo. Yo alcancé a ver el nombre antes: Mariana. No la esposa, la otra. Entendí entonces que no se trataba de un divorcio mal cerrado. Se trataba de una vida paralela, de 2 niños, de 2 mentiras sostenidas con la misma boca. Esa noche, cuando todos dormían, volví a abrir la libreta. Escribí una frase sola, en mayúsculas: mi nieto no se toca. Debajo una lista: escuela, banco, abogada, testigos. Apagué la luz con una calma que no reconocí como mía. No era resignación, era enfoque. La verdad ya no era una sospecha,
Era un mapa, y yo acababa de encontrar el camino. No dormí mucho esa noche, pero tampoco di vueltas en la cama. Me quedé mirando el techo, repasando cada imagen como si fueran diapositivas, la bolsa de juguetes, la voz diciendo, papá, la naturalidad con la que mi hijo entró a ese edificio. No había espacio para la negación. Lo que había visto no se borra con esperanza. A la mañana siguiente actué como siempre. Preparé el desayuno, llevé a mi nieto a la escuela, sonreí a la maestra. La normalidad es una máscara útil cuando uno necesita tiempo. Antes de irme, pedí hablar con la directora. Cerró la puerta de su oficina y me ofreció asiento. Esta vez sí me senté. Necesito actualizar la lista de personas autorizadas para recoger al niño, dije sin rodeos. Solo yo, nadie más. La directora asintió con seriedad. Después de lo de ayer, es lo más prudente. Firmé. Pedí copia. Pedí también el registro del intento anterior. Ella entendió sin que yo tuviera que explicar. Hay mujeres que saben leer el miedo en otras mujeres. Salí de la escuela con un peso menos en el pecho, uno pequeño pero importante. De ahí fui directo a ver a una abogada que me recomendaron en la parroquia, una mujer de voz firme y mirada clara. Le conté todo sin adornos. El divorcio, el intento de sacar al niño la vida paralela, el mensaje anónimo, las pruebas. Escuchó sin interrumpir. Tomó notas. Cuando terminé cerró la libreta. No lo confronte, dijo. Todavía no. Usted no está peleando por la verdad. Está peleando por la seguridad de un menor. Asentí. Eso ya lo sabía. Necesitamos proteger al niño primero, continuó. Medidas preventivas, documentos y algo más. Dudó un segundo. ¿Usted ha firmado algo recientemente? La pregunta me atravesó como una aguja. Pensé. Los últimos meses habían sido un torbellino. Papeles de la escuela, formularios del seguro, autorizaciones rutinarias. Mi hijo solía acercármelos con prisa. Fírmame aquí, mamá. Es solo un trámite. Puede ser, dije despacio. Entonces necesitamos revisar todo, respondió. Especialmente cualquier cosa que tenga su firma. Salí de ahí con una lista clara. En casa abrí el cajón donde guardo documentos. Empecé a revisar uno por uno. Facturas, recibos, formularios. Hasta que encontré algo que no recordaba haber leído con atención. Un permiso, redactado de forma ambigua. Mi firma al final. Lo leí 3 veces. La frase clave estaba escondida entre líneas: autorización para trámites relacionados con el menor, incluyendo traslados extraordinarios. Me temblaron las manos. No decía escuela, no decía país, no decía nada concreto. Decía lo suficiente. Entendí entonces el plan. No era improvisado. Era una estrategia. Usar mi nombre, mi firma, mi confianza para mover a mi nieto sin levantar sospechas. Tal vez para llevárselo con la otra familia. Tal vez para presionarme. Tal vez para algo peor. No quise imaginar. Esa tarde mi hijo llegó antes de lo habitual. Hablaba demasiado, cocinó, puso música. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. Observé cómo evitaba mencionar la escuela. Después de cenar fingí cansancio y me retiré temprano. No dormí. Esperé. Cerca de la medianoche escuché su teléfono vibrar. No lo tomó de inmediato. Vibró de nuevo. Se levantó. Caminó al pasillo. Habló en voz baja. Mañana temprano, dijo. Antes de que se dé cuenta. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero la cabeza estaba fría. Mañana, pensé. Entonces ese es mañana. A las 6 me levanté sin hacer ruido. Preparé una mochila pequeña, ropa, documentos, la libreta, el cargador del teléfono. Desperté a mi nieto con una sonrisa tranquila.
Hoy vas a dormir con la abuela, le dije, como cuando eras más chiquito. Le gustó la idea. No preguntó más. Llamé a mi hermana y le pedí que pasara por nosotros. No expliqué por teléfono. Solo le dije, es importante. Ella no pidió razones. Cuando mi hijo se levantó, la casa estaba vacía. Me llamó 10 veces. No contesté. A las 8 estaba en la oficina de la abogada. Le mostré el permiso. Lo leyó con el ceño fruncido. Esto es grave, dijo. Pero llegó a tiempo. Respiré hondo. Por primera vez desde aquella llamada absurda, sentí que tenía el control. No del caos, del siguiente paso. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi hijo. ¿Dónde está mi hijo? Lo miré un segundo. Luego lo guardé sin responder. La verdad ya no estaba escondida. Estaba avanzando. Y esta vez yo iba delante. El mensaje de mi hijo seguía ahí brillando en la pantalla como una amenaza disfrazada de pregunta. ¿Dónde está mi hijo? No respondí. En la oficina de la abogada, el aire olía a café fuerte y a papel viejo. Ella hablaba por teléfono con alguien del juzgado, usando un tono preciso, sin emociones. Yo miraba mis manos sobre la mesa. Estaban firmes. No era valentía, era determinación. Vamos a presentar una solicitud de medidas urgentes, dijo al colgar. Hoy mismo. Mientras tanto, el niño se queda con usted. Nadie puede retirarlo sin su autorización expresa. Asentí. Firmé donde me indicó. Cada firma era un corte limpio entre el pasado y lo que vendría. Mi hermana llegó poco después con mi nieto. Él entró corriendo, abrazándome las piernas. Ya nos vamos a la escuela, abuela, sonreí. Hoy no. Hoy vamos a estar juntos. No necesitaba más explicaciones. Los niños entienden la calma. Salimos por una puerta lateral. No quería escenas. En el coche mi hermana me miró de reojo. ¿Qué está pasando? Le conté lo esencial sin adornos. ¿No se sorprendió? Apretó el volante. Siempre fue así, murmuró. Solo que ahora se le fue la mano. Esa tarde, mi hijo apareció en la casa de mi hermana. Llegó sudado, descompuesto. Golpeó la puerta con urgencia. Yo estaba en la cocina preparando sopa. Escuché su voz desde adentro. Mamá, abre, esto no es un juego. Abrí, no levanté la voz. Necesito ver a mi hijo, dijo entrando, sin esperar permiso. ¿Está a salvo?, respondí. Eso es lo único que importa. Me miró como si no me reconociera. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces esto? Porque intentaste sacarlo de la escuela usando mi nombre, dije despacio. Porque alguien usó mi firma. Porque hay un niño que no conozco llamándote papá. Su rostro se vació de color. Dio un paso atrás. Eso no es lo que crees. Entonces explícame, dije. No grité, no lloré. Explícame por qué tengo pruebas, por qué mentiste. Se dejó caer en una silla. Pasó las manos por la cara. No lloró. Sus lágrimas habían quedado atrapadas en otro lugar. No iba a durar, murmuró. Solo necesitaba tiempo. ¿Tiempo para qué?, pregunté. ¿Para llevarte a mi nieto? ¿Para repartir a los niños como si fueran muebles? Se levantó de golpe. No sabes nada. Sé lo suficiente, respondí, y lo sabrá un juez. El silencio que siguió fue distinto a todos los anteriores. Pesado, definitivo. Se fue sin despedirse. Afuera el cielo estaba gris. Mi hermana cerró la puerta con llave. Me apoyé en la pared y respiré. No sentí triunfo, sentí alivio. Esa noche mi hijo me llamó. No contesté. Llamó de nuevo. Tampoco. Me envió mensajes, uno tras otro, algunos suplicantes, otros amenazantes. Guardé todo. Cada palabra era otra prueba. Al día siguiente, la abogada me llamó temprano. Tenemos audiencia preliminar mañana, dijo. ¿Y hay algo más?, Mariana declaró. Mi corazón dio un salto seco.
¿Qué dijo? Pregunté. Que usted nunca autorizó nada, que su hijo le pidió que llamara haciéndose pasar por usted. Cerré los ojos. No sentí rabia, sentí claridad. Colgué y fui al cuarto donde mi nieto armaba un rompecabezas. Me senté junto a él. Todo va a estar bien, le dije, sin saber cómo, pero creyéndolo. Esa noche dormí poco, no por miedo, por anticipación. La verdad ya no caminaba a oscuras. Estaba por salir a la luz y yo estaba lista para sostenerla aunque pesara. La mañana de la audiencia amaneció nublada con ese cielo bajo que parece presionar los hombros. Me vestí con cuidado, no por vanidad, sino por respeto, por mí, por mi nieto. Elegí un saco sencillo y zapatos bajos. Nada que llamara la atención. La verdad no necesita adornos. La abogada pasó por nosotras temprano. En el coche el silencio era denso pero estable. Mi hermana iba atrás con el niño, hablándole de cosas pequeñas, el color de los coches, los perros que pasaban por la banqueta. Yo miraba al frente contando respiraciones. No iba a llorar. No hoy. En el juzgado, el aire olía a desinfectante y papel. Nos sentamos a esperar. Mi hijo llegó solo. No miró alrededor. Se sentó al otro lado encorvado, como si el cuerpo hubiera decidido rendirse antes que la cabeza. Cuando levantó la vista y me vio, intentó hablar. La abogada le hizo un gesto mínimo con la mano. No era el momento. Entramos. El juez era un hombre de voz tranquila. Escuchó. Pidió orden. Mi abogada presentó los documentos con una precisión que agradecí: el registro de la escuela, el intento de retiro, los mensajes, los movimientos bancarios, el permiso ambiguo, con mi firma, la declaración de Mariana. Cada hoja era una pieza colocada con cuidado. Cuando fue el turno de mi hijo, habló poco. Dijo que había sido un malentendido, que solo quería ayudar, que estaba pasando por un momento difícil. El juez lo dejó terminar y luego preguntó algo simple, directo. ¿Reconoce que intentó retirar al menor de la escuela sin autorización expresa de la tutora principal? Mi hijo abrió la boca, la cerró, asintió. ¿Reconoce que pidió a un tercero que llamara usando el nombre de su madre? Otro silencio. Asintió de nuevo más despacio. ¿Reconoce que existe otro menor al que usted se presenta como padre? Esta vez tardó más. Miró al suelo. Sí. No hubo dramatismo. No lo necesitaba. La verdad, cuando llega, no grita. El juez dictó medidas provisionales, protección inmediata del menor, custodia temporal, bajo mi cuidado, restricción expresa, para retirar al niño de la escuela o trasladarlo sin autorización judicial, y la apertura de una investigación por uso indebido de documentos. La voz del juez era firme, clara como una línea recta. Sentí una paz fría instalarse en el pecho. No era felicidad, era orden. A la salida, mi hijo intentó acercarse. Su rostro estaba pálido, los ojos rojos. Mamá, por favor, hablemos. Me detuve. Lo miré sin dureza, pero sin permiso. Hablaste cuando decidiste mentir. Ahora habla la ley. No levanté la voz, no hizo falta. Los días siguientes fueron extraños, tranquilos y tensos al mismo tiempo. Cambié rutinas, avisé a la escuela, reforcé horarios, guardé los documentos en una carpeta azul que titulé Protección. No por dramatismo, por claridad. Mi hijo llamó menos. Cuando lo hizo fue breve, respetuoso. Tenía miedo, no de perderme, de perder el control. Una tarde, Mariana me llamó, no para pelear, para agradecer. Nunca quise que esto pasara así, dijo. Yo tampoco sabía todo. La escuché. No la absolví ni la condené. Colgué con una frase simple: ahora lo importante es el niño. Esa noche
Mientras arropaba a mi nieto, pensé en lo cerca que habíamos estado del desastre, en cómo una firma, un silencio, una confianza mal puesta pueden mover el mundo de un niño. Me quedé un rato sentada en la orilla de la cama, escuchando su respiración. La casa volvió a sentirse segura. Antes de dormir, recibí un último mensaje de mi hijo, perdón. No respondí. El perdón no se escribe, se demuestra. Apagué la luz con una certeza serena, la verdad había hecho su parte. Ahora me tocaba sostener la calma. Mañana vendría lo definitivo, y yo estaría lista. La resolución final llegó un jueves por la mañana, en un sobre blanco sin adornos. Lo sostuve entre las manos unos segundos antes de abrirlo. No por miedo, por respeto. Hay papeles que pesan más que otros porque contienen decisiones que cambian vidas. El documento era claro: custodia confirmada bajo mi cuidado, restricciones mantenidas, supervisión obligatoria para cualquier contacto futuro, revisión de documentos firmados y responsabilidades legales en curso. No había ambigüedad. No había espacio para interpretaciones. La justicia, cuando por fin llega, suele ser sobria. Doblé las hojas con cuidado y las guardé en la carpeta azul. Cerré el broche. Ese sonido seco fue el cierre simbólico de una etapa que me había envejecido por dentro, pero también me había devuelto algo que creí perdido, la confianza en mí misma. Esa tarde llevé a mi nieto al parque, el mismo de siempre, con columpios viejos y árboles grandes. Corrió, se cayó, se levantó. Me llamó para que lo empujara más alto. Reímos. En ese instante entendí algo esencial: la vida no pide grandes discursos para seguir. Pide presencia. Mi hijo no apareció. No llamó. Su silencio ya no me inquietaba. Había aprendido demasiado tarde que el silencio no siempre es vacío. A veces es consecuencia. Semanas después lo vi una sola vez más. Fue breve, en un pasillo del juzgado. Nos cruzamos sin buscarnos. Me miró como si quisiera decir algo. Yo asentí con la cabeza. No había odio, tampoco cercanía, solo una frontera clara, cada quien a su lado. Mariana nunca volvió a llamarme. Supe por terceros que también estaba enfrentando su propio proceso. No sentí satisfacción, sentí alivio. Las mentiras no sostienen casas, las derrumban. Todos tarde o temprano pagan el precio. Con el tiempo la casa recuperó sonidos normales. Risas, música, platos que se rompen sin drama. Empecé a redecorar la sala. Quité fotos viejas, puse plantas, abrí las ventanas. Cambiar el espacio fue una forma de decirle al cuerpo que el peligro había pasado. Una noche, mientras ordenaba libros, mi nieto se acercó con un dibujo. 2 figuras tomadas de la mano bajo un sol enorme. «Somos tú y yo», dijo. No había rabia en el trazo, tampoco ausencia. Había calma. Lo abracé fuerte. No prometí nada en voz alta. No hizo falta. Meses después, recibí una llamada inesperada. Era mi hijo. Habló con cuidado, como quien camina sobre vidrio. Quería saber si el niño está bien. «Está bien», respondí. «Gracias por...». Se detuvo por cuidarlo. No le ofrecí consuelo. Tampoco reproches. Colgué con una certeza tranquila: yo no había destruido a nadie. Había puesto un límite. Y los límites, aunque duelan, salvan. Esa noche me senté en la cocina con una taza de té caliente. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Pensé en todo lo ocurrido y entendí algo que quiero dejarte hoy si estás escuchando esta historia. A veces la traición no viene de un extraño, sino de quien más amas. A veces el peligro no grita, firma papeles. Y a veces proteger a un niño
significa enfrentarse a verdades que nadie quiere ver. Pero la verdad, aunque tarde, siempre encuentra una grieta por donde entrar. Si esta historia tocó algo en ti, no la guardes en silencio. Cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. Comparte tu experiencia. Tal vez tu voz sea la que otra persona necesita para despertar. Aquí seguiremos compartiendo historias profundas y humanas todos los días. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Gracias por sentir conmigo. Suscríbete para no perderte el próximo relato. Aquí seguimos, juntos.